Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra explicación de Catecismo Básico para Adultos. Lección 35. En esta lección tenemos mucha materia. Estamos hablando de la virtud de la fe. Hemos visto que la virtud de la fe es una virtud sobrenatural infusa en nuestra alma en el momento del bautismo, y hace nuestra alma inteligencia apta a creer firmemente todo lo que Dios ha revelado, y la iglesia nos enseña. Ahora la iglesia recibió de Cristo Dios hecho hombre el Evangelio, las enseñanzas, las verdades reveladas, y Cristo, vemos en capítulo 24, 45 de San Lucas, Cristo abrió la mente de los apóstoles para que entendieran las Escrituras. Y los apóstoles, después de haber recibido el Espíritu Santo, predicaron, enseñaron, bautizaron, dejaron lugartenientes que llamamos obispos, que llamamos presbíteros, y el obispo de Roma llamado papa, ¿no? Entonces, por ejemplo, San Timoteo obispo, primera Timoteo 6:20, dice: oh Timoteo, guarda el depósito. Los apóstoles dejaron lugartenientes. ¿Cómo se llama? Hechos de los Apóstoles 20:28. El Espíritu Santo, dice San Pablo a los obispos de Éfeso, os puso obispo al frente de su iglesia. Cuídense de ustedes y del rebaño, porque hablaron lobos feroces, que son los herejes. Si alguien os enseña una fe diferente, maldito sea. Gálatas 1:8. Y 1 Corintios 11, 13, 14 dice, hablando de los predicadores no autorizados: esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros. Entonces, la iglesia recibió de Cristo autoridad, poder de representarlo. Quien a usted escucha, me escucha. Quien usted rechaza, me rechaza. San Lucas 10:16, etcétera, etcétera. Ahora, los primeros 15, 20 años, dijimos, no hay nada escrito. Cristo no escribió nada, no va a escribir nada, porque sabía que iban a falsificar su palabra. Dio su Espíritu Santo a sus apóstoles, predicaban, enseñaban, bautizaban, daban el Espíritu Santo, casaban, celebraban la misa, lo que llamamos fracción del pan. Finalmente, poco a poco después, escribieron los 27 libros del Nuevo Testamento, las cartas, los 4 evangelios, etc. Ahora, la parte escrita, hemos dicho, es Biblia, Evangelio, Nuevo Testamento, y la parte no escrita la llamamos tradición apostólica. Y en la charla anterior hemos dicho que la palabra de Dios llega a nosotros mediante dos fuentes, dos modos. Primero, todo es tradición oral. Después una parte se escribe, la llamamos tradición, Evangelio, Nuevo Testamento, y la parte no escrita se llama tradición apostólica. Ahora vamos hoy a ocuparnos del tema de esta tradición. La tradición es la enseñanza de Jesucristo y de los apóstoles, hecha de viva voz, transmitida por la iglesia hasta nosotros sin alteración. Entonces, la tradición es la enseñanza de Jesucristo y los apóstoles, hecha de viva voz, transmitida por la iglesia hasta nosotros sin alteración. No todo lo que Dios reveló a Adán, a los patriarcas, a Abraham y a Jacob, los profetas del Antiguo Testamento, fue escrito en los libros de Sagrada Escritura. Por ejemplo, Eliseo y Elías, no escribieron nada. Se habla de ellos, pero ¿qué dijeron durante años y años? Así también, no todas las enseñanzas de Cristo y los apóstoles fueron escritas en los libros del Nuevo Testamento. El evangelista San Juan dice expresamente que si se escribiesen una por una las cosas que hizo Jesús, creo que este mundo no podría contener los libros. San Juan 21:25, es decir, que hay muchas cosas que no están escritas. Aunque esta expresión sea una hipérbole, es cierto que no todo lo que hizo y enseñó Jesús fue conseguido por escrito. Lo mismo debe decirse de los apóstoles.
cuyos escritos son unas cuantas cartas que ya dan avisos de circunstancia, aclaran algunos puntos de doctrina, pero están muy lejos de contener todas las enseñanzas apostólicas. Por ejemplo, segunda y tercera carta de San Juan, al final, ¿qué dice? Hay un solo capítulo al final, dice, no quiero papel y tinta, vamos a hablar cara a cara. ¿Y qué dijo? Traducción apostólica. La verdad revelada por Dios y no contenida en los escritos inspirados fue transmitida religiosamente de padres a hijos, de siglo en siglo, con la llamada tradición oral de los apóstoles a los primeros padres de la iglesia y así sucesivamente hasta nosotros. Ya San Pablo recomendaba a su discípulo Timoteo que guardara el depósito de la fe. Oh Timoteo, guarde, custodie, proteja ese depósito a ti confiado. Después de la fe, 1 Timoteo 6:20. Y manda expresamente, lo que de mí oíste ante muchos testigos, encomiéndalo a hombres fieles capaces de enseñar a otros, 2 Timoteo 2:2. A los tesalonicenses les ordena que le tengan fielmente tanto la palabra que les ha escrito como también lo que les predicó. Les felicito, manténgase en las tradiciones en las cuales fueron evangelizado, sea de viva voz, sea por carta nuestra. Carta, Biblia. Viva voz, traducción apostólica. Y también dijimos segunda carta de San Juan y tercera. La primitiva iglesia recibió la enseñanza oral y la transmitió fielmente. Enseñanza que después fue diligentemente recogida y consignada en los escritos de los padres y doctores de la iglesia. Como decía un ex pastor protestante hecho católico, Leonardo Abdallah, dice, yo pensaba estudiando los padres apostólicos, San Ignacio de Antioquía, San Justino, por ejemplo, San Policarpo, San Ireneo, etc. Pensaba encontrar enseñanza protestante. No, todo era católico. ¿Por qué? Porque eran católicos. Ellos recibieron de los apóstoles la enseñanza. Por eso, queridos hermanos, si un protestante honesto, piadoso, quiere realmente conocer qué es el evangelio, cómo entenderlo, que lea a los padres de la iglesia, que lea. Y más fácilmente que lea el catecismo de la iglesia sin romperse la cabeza. Si pone un niño en la montaña y que diga que inventa la escritura, el internet, el avión, los motores, los carros, pobre niño, no va a saber nada, ni va a sobrar hablar. Decir que cada uno de la Biblia saca lo que es una locura. La iglesia sintetizó todo esto. Entonces, lo que los apóstoles enseñaron oralmente, la iglesia primitiva, es decir, los discípulos inmediatos, los apóstoles, lo recibieron y lo transmitieron fielmente a la generación siguiente. Y está en parte contenido en sus escritos. Y en parte pasó a la iglesia como enseñanza y como vida cristiana. Por ejemplo, esta tradición apostólica está en los padres de la iglesia, está en los concilios de la iglesia, está en el arte cristiano, está en las costumbres cristianas, está en el olfato cristiano del sensus fidei. Si alguien dice que Cristo no es hijo de Dios, es hombre, y la Virgen no es virgen, el católico se revela directamente. ¿Por qué? Porque recibió de padre a hijo hace 2000 años esta fe verdadera. Por eso la tradición es fuente de nuestra fe como la Sagrada Escritura. Tiene la misma autoridad que los libros inspirados, de los cuales es, en cierto sentido, independiente. El Concilio de Trento, frente a Lutero, declara: la verdad del Evangelio de Jesucristo está contenida en los libros escritos y en las tradiciones no escritas, que bajo el dictado del Espíritu Santo fueron transmitidas como de mano en mano y han llegado hasta nosotros. Tradición apostólica. El catecismo, queridos hermanos, es el compendio de las verdades reveladas, contenidas en la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. Amemos, estudiemos, sigamos siempre más el catecismo. En la charla anterior dije, usted tiene una caja de naranjas, tiene que pelar una por una. Pero si usted pasa en la máquina, lo exprime, tiene el jugo de una vez. También digo, la Biblia sin la autoridad de la iglesia es como un pollo echado a la cacerola con patas, plumas, intestinos. Lo cocen, la sacaron, no está listo para ser comido. Pero si usted tiene un pollo bien limpio, pone el horno,
al sacarlo del asador, del horno, está listo para ser comido. Esto es el catecismo. El catecismo es compendio de las verdades reveladas, contenidas en la Sagrada Biblia y traducción apostólica, y enseñadas por la Iglesia, los apóstoles y sus sucesores, los obispos. Amemos pues, estudiemos, sigamos siempre el catecismo. ¿Quién nos puede enseñar con autoridad plenamente y en su verdadero sentido las verdades contenidas en la Sagrada Escritura y en la tradición? Solo la Iglesia puede enseñarnos con autoridad plenamente y en su verdadero sentido las verdades contenidas en la Sagrada Escritura y en la tradición, porque solo a ella le confió Dios el depósito de la fe y le envió el Espíritu Santo que la asiste continuamente. Entonces, solo de la Iglesia Católica debemos recibir la explicación de la palabra de Dios. Solo la Iglesia puede enseñarnos con autoridad plenamente y en su verdadero sentido las verdades contenidas en la Sagrada Escritura y en la tradición. Jesús llamó a Pedro bienaventurado porque por inspiración de Dios confesó la fe en la divinidad del Verbo encarnado, por lo cual fue constituido fundamento firme, maestro infalible, pastor universal de los fieles y pastores de la Iglesia. El poder de enseñar, de gobernar, santificar, dado a Pedro, fue transmitido todo y solo a los sucesores de Pedro y a los obispos unidos con Pedro, que es el Papa. Por eso, la Iglesia docente, que enseña, es la única maestra infalible querida por Cristo, y puede con autoridad divina enseñar plenamente y en su verdadero sentido las verdades contenidas en la Sagrada Escritura y en la tradición. Claro, la opinión personal de los pastores no es la Iglesia. Pueden tener sus opiniones. La Iglesia enseña con autoridad. Está el credo, están los concilios dogmáticos. Y la enseñanza siempre dada y conforme a la enseñanza de todos los siglos, sí. Pero si dicen otra cosa, por ejemplo, si un obispo dice que se puede divorciar y dar comunión a los vueltos a casar, es opinión de él, pero contradice la fe católica. Bien, a la Iglesia sola fue confiado por Dios el depósito de la fe. Solo a Pedro y a sus sucesores ordenó Cristo que apacentaran sus corderos y sus ovejas con las verdades reveladas. Solo a Pedro y a los apóstoles y en ellos al Papa y a los obispos ordenó Cristo que predicaran el Evangelio en todo el mundo. Entonces, eso de fundar una secta y de mandar unos pobrecitos de puerta en puerta a predicar Biblia, esto viene del adversario, del maligno, no es de Dios. Solo a Pedro y a los apóstoles fue encomendado la predicación del Evangelio. Y claro, con ellos, bajo su mando, los sacerdotes, los catequistas, etc. Pero esto que cada uno funda una secta y va a la Biblia en mano a engañar a la gente, pobre de ellos. Pueden ser de buena voluntad, como una madre de familia hace una buena comida, pero todos sus hijos mueren porque era tóxica y ya no sabía. Esta gente que va de puerta a puerta es de buena voluntad, pero no quita que tiene una Biblia falsificada, un mensaje falsificado, ilegal de pirata en su mano. Y Dios mandó a los apóstoles, dijimos, el Espíritu Santo para asistirlos, ellos y sus sucesores, continuamente, para que no se equivoquen. Jesucristo primero prometió, por ejemplo, en San Juan 15:26, y después mandó el Espíritu Santo a la Iglesia, Hechos 2:1, para que la asista continuamente y la haga infalible en la enseñanza de las verdades contenidas en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica. Dios nos ha hecho hijos de la Iglesia infalible, sea pues la Iglesia nuestra única madre y nuestra única maestra de la verdad y de la vida. La Iglesia es nuestra madre, queridos hermanos. Por eso Isabel la Católica decía a sus hijos, los príncipes, obedezcan a los mandamientos de nuestra madre, la Santa Iglesia Católica. Nuestro Señor prometió el Espíritu Santo, prometió enviar el Espíritu Santo para que la Iglesia pueda superar y también esperar las tempestades y las persecuciones que le esperan a través de los siglos.
Si el mundo os aborrece, dice Cristo, sabed que me aborreció a mí primero que a vosotros. Si fuiseis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os dije. No es el siervo mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Si guardaren mis palabras, también guardarán las vuestras. Pero todas estas cosas haránlas con vosotros por causa de mi nombre de Cristo, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera enviado, si no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tiene excusa de su pecado. El que me aborrece a mí, aborrece también a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro hizo, no tendrían pecado. Pero ahora no solo han visto, sino que me aborrecieron a mí y a mi Padre. Pero es para que se cumpla la palabra que en la ley de ellos está escrita, me aborrecieron sin motivo. Cuando venga el abogado, el Espíritu Santo, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis también testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. San Juan 15, 18, 27. El Espíritu prometido fue enviado el día de Pentecostés. Los apóstoles y los discípulos, cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos juntos, se produjo de repente un ruido del cielo, como el de un viento impetuoso que invadió toda la casa en que residían. Aparecieron como divididas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos ellos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según que el Espíritu les daba. Hechos 2, 1 a 4, y cada uno entendía a los apóstoles en su propio idioma. El catecismo de la Iglesia Católica, llamado Catecismo Romano del Concilio de Trento, dice, pienso en el capítulo la Iglesia Apostólica, una Santa Católica Apostólica, dice, el Espíritu Santo fue dado a la Iglesia mediante los apóstoles, y en ella sola quedó. Todas las disque iglesias, bien inventadas por hombres, caen en errores graves de fe y de moral. ¿Por qué? Porque no tienen Espíritu Santo y están bajo un espíritu mal espíritu. Entonces, queridos hermanos, tengamos piedad de estos hermanos nuestros robados a la iglesia, engañados, pero que no saben en qué peligro están. Debemos ayudarlos, darles buen ejemplo de vida cristiana y enseñarles las verdades de la Biblia. Por ejemplo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Este texto no puede ser simbólico. Mi cuerpo, mi carne, verdadera comida, mi sangre, verdadera bebida. San Juan, capítulo 6, 53 por arriba. Ahora, continuamos nuestro tema de la fe. ¿Basta creer en general las verdades reveladas por Dios? No basta creer en general las verdades reveladas por Dios, sino que algunas, a saber, la existencia de Dios, el renumerador, y los dos principales misterios, deben creer con acto de fe. No, debemos creer, pero creer las verdades reveladas por Dios. En general, debemos saber que hay un Dios justo, remunerador, que va a premiar o castigar, y los principales misterios, Dios uno en tres personas, el Hijo de Dios se hizo hombre y murió en la cruz para salvarnos. Queridos hermanos, esto lo veremos en la charla siguiente, para no cargar esta. Entonces, dijimos que la palabra de Dios fue comunicada primero oralmente a los apóstoles. En los primeros 15, 20 primeros años de la iglesia todo es oral. Después una parte va a ser escrita, que llamamos Biblia, un Nuevo Testamento, y la parte oralmente transmitida y se llama tradición apostólica. Y esa tradición apostólica fue comunicada por Cristo a los apóstoles a sus primeros discípulos, a los obispos, presbíteros, y estos siguientes, de siglo en siglo. Ahora, Lutero, al rechazar la tradición apostólica, guardó sola escritura, lo que es mentira, porque la escritura dice que todo no está escrito.
Si hubiéramos escrito todo lo que dijo Cristo, no cabrían los libros en el mundo. Capítulo 21 de San Juan 25. No quiero papel y tinta, voy a hablar de viva voz, dice San Pablo. Y toda esta enseñanza apostólica, dijimos, comunicada por la predicación constante de los obispos y de sus ayudantes, los presbíteros, está en la iglesia. También está en los padres de la iglesia, los primeros discípulos de los apóstoles, los concilios, el arte cristiano, las costumbres cristianas, todo esto. Y todo es concentrado en un librito que llamamos catecismo. El catecismo es el compendio de las verdades reveladas, contenidas en la Sagrada Escritura, en la tradición. Habemos, estudiemos, sigamos siempre más y más el catecismo. En la charla siguiente, que será la última acerca de la fe, veremos esta pregunta: ¿basta creer en general las verdades reveladas o no?